Al diablo con el ambiente, con Paula Laporta y otros. La prospección sísmica implica el relevamiento del subsuelo marino mediante ondas de sonido para la búsqueda de petróleo y gas, a diferencia del último proyecto de prospección sísmica en 2017, que fue catalogado por la cartera de Ambiente como B, considerando sus posibles impactos moderados o parciales. Los 4 proyectos que obtuvieron la autorización recientemente fueron clasificados en la categoría C, por sus posibles impactos negativos significativos, y se les exigió un estudio de impacto ambiental completo. Los proyectos anteriores al de 2017 no requirieron autorización ambiental previa, porque la actividad sísmica para la exploración de hidrocarburos no estaba prevista en la normativa del momento. Como los posibles impactos ambientales se deben principalmente a la afectación de la fauna marina por el nivel sonoro, entre las exigencias actuales se solicita más personal a bordo de los buques para observar la fauna y medir el sonido, y una mayor distancia mínima entre los barcos, que pasó de 50 a 100 kilómetros respecto al 2017. Además, se dispuso que no se pueda relevar la misma zona por 5 años. Por otro lado, se impone una distancia mayor para frenar el sonido que se emite desde los buques en relación a cetáceos, como delfines o ballenas. También se determina una compensación económica a empresas pesqueras y se pide a las empresas un plan de gestión que informe sobre cómo llevar a cabo los requerimientos. La bióloga especializada en cetáceos y docente Paula Laporta, que considera insuficientes los condicionamientos de la cartera de ambiente, afirmó a MBD Noticias que se debiera realizar un estudio previo, durante y después de la actividad sísmica, para analizar la afectación precisa de todas las especies. Las zonas de prospección sísmica que se plantean en estos proyectos presentan coincidencias con áreas de interés para la conservación de especies. Buenos días, ¿cómo estamos por acá? ¿Sos la de la tele? Sos vos la de la tele. Pero ni surprise. sorprende, él siempre tiene algo bajo la manga ahí que tiquiti. Una sorpresita. Saca una sorpresita ahí siempre. Bueno, buen día, si Buenos se puede días, decir buen día. buenos decir. días. Hay que decir buen día, hay que decir buen día, hay que autoconvencerse que estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Si lo dice, yo te creo, Paula. Si Está vos lo bien. decís, yo voy Sí, detrás de tu vos sos la de la congregación. tele, vos sos la del cartel, sos la de la tele. ¿Qué cosa? Y la tenemos acá Qué en la bien. radio y no le pagamos, Y nosotros somos los otros. Ustedes son los otros de siempre. los Sí. que nos están ahí Ay, qué buena acompañando. banda, los Vamos, otros de los siempre. otros de Nosotros de siempre. siempre. Vamos a hacer una banda de música. Tenemos que hacer un karaoke de los otros de siempre y cantamos temas ambientalistas, hacemos alguna cosa así. Ay, qué tremendo. Bueno, Paulita, Bueno. qué columnita hoy. Gracias a Flor. Ay, abandono. Hoy no, bueno, creo que fue la temática lo que las ahuyentó. Pero bueno, como también estaba bueno un poco conversar con ustedes también, porque bueno, ustedes vienen también trabajando y haciendo notas y buscando información de todo este tema. Entonces, bueno, un poco la idea también era compartir y avanzar en ese sentido, ¿no? Bueno, hoy la idea era un poco conversar sobre estas medidas que ahora este video que mostró Martín vino muy bien, porque era un poco ver las resoluciones que realizó el Ministerio de Ambiente para dar las autorizaciones a hacer la actividad de prospección sísmica, ¿no? Que bueno, ahí ese video que se muestra ahí en su momento fue una nota hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, hace un tiempo antes de saber esto de las resoluciones, pero que todo indicaba que iban a ir en este sentido, de aumentar el número de observadores a bordo, aumentar el radio de mitigación del área de mitigación, ¿no? De donde se puede observar un animal para poder detener los disparos de los cañones, algún estudio más vinculado a la propagación del sonido. Pero bueno, yo siempre fui de las que insistí en que para poder hacer las cosas bien y entender bien el impacto de esta actividad, lo correcto sería, ni siquiera digo lo ideal, lo correcto sería tener un estudio antes, durante y después de las actividades de prospección sísmica, porque es la forma de poder evaluar un impacto real y no en un texto o a raíz de simulaciones teóricas, sino decir, bueno, qué es lo que está pasando en Uruguay con estas especies, ¿no? En este sentido, viendo las resoluciones,
Si podemos ver ahí el mapa de los bloques, en realidad, de donde están ubicadas, digamos, las empresas. Tenemos 7 bloques que fueron definidos por ANCAP para otorgar estos permisos de prospección sísmica. Y tenemos 4 empresas que están autorizadas en este momento para trabajar en esos bloques. Sobre todo hay un interés particular en el bloque 1 y en el bloque 4 que son, digamos, como los que generan más interés. Creo que es la siguiente que anda por ahí. Ahí va. El bloque 1 y el bloque 4 sería... El bloque 1 sería el que está como más hacia la costa, hacia el Río de la Plata, digamos, el primero que aparece como lo que es la desembocadura del Río de la Plata, y el 4 es el que le sigue. Esos 2 son como los más importantes, donde la mayoría de ellas están todas interesadas en ese lugar. Y después... La siguiente imagen muestra como los lugares específicos de donde estas empresas quieren operar específicamente, donde solicitaron operar, ¿no? Como ustedes ven, básicamente es la misma zona, solo que tienen diferentes fases o diferentes momentos de actividad en esos mismos lugares. Y la siguiente también muestra las otras 2 empresas que también están interesadas en esa región. Acá lo que a mí no me termina de cerrar es que a todas se les dio la autorización para hacer las prospecciones en esta zona. Todas tienen unas fases diferentes, todas tienen días y cantidad de días diferentes para hacer las prospecciones, pero todas son en estos 2 años. Y en algunos casos es solo alguna parte. Por ejemplo, en este caso de la imagen de la derecha es la zona norte. Digamos, es como no sé cómo señalar, pero sería como la zona que está, digamos, en los cuadraditos chiquitos, la que está en naranja más claro, pero la parte más de arriba. Entonces se ve que les dan las autorizaciones como por fases, ¿no? Y con algunos condicionamientos que están en los informes del área de impacto ambiental del Ministerio, pero que nosotros no tenemos acceso a esos informes. O sea, se basan en informes, pero no sabemos en qué se basan. Bueno, yo entiendo que esos informes en parte tienen la información que aparece en las resoluciones, ¿no? Esto que hablaba el video, ¿no? Más observadores, distancia de los barcos, tienen que hacer unos estudios también vinculados a sobre todo hay como un estudio más meticuloso vinculado a la pesca, a las especies de peces que son de interés comercial. Porque bueno, ahí hay una medida que es de compensación a los pescadores en el caso de que o no puedan pescar en esa zona porque va a estar el barco operando, o que pesquen menos, pero así todo tienen que comprobar que pescaron menos. Y es como todo un proceso y hay un tiempo específico para hacer el planteo por parte de los pescadores. Entonces es un proceso bastante complejo, me parece a mí, de realizar, pero bueno, aparentemente la compensación debería estar realizándose en el caso de que los pescadores no puedan pescar o pesquen mucho menos de lo que teóricamente estarían pescando si no estuviera la sísmica. Todos estos puntos que el ministerio les está exigiendo, ¿no? Como para darles esta autorización, fue aceptado por las empresas. Bueno, aparentemente sí, porque este informe que hablamos fue presentado a las empresas y tuvieron unos ajustes y cuestiones, pero entiendo que sí, que han sido aceptados. Y entiendo también... Igual es medio como que le dieron lo que querían. Un poco más para acá, un poco más para allá. Bueno, aparentemente, como te digo, ellos pidieron esto, en este caso justo el de Searcher, por ejemplo, pidió todo esto, pero ahora lo autorizaron solo a hacer la parte norte del bloque, digamos, del bloque 1 vendría a ser ahí. Entonces, perdón, del bloque 4. Entonces, en este momento le dan esa parte. Y creo que por eso también dicen que le están dando menos de lo que pidieron. Sí, menos de lo que pidieron, pero en la fase que pidieron le dan este pedazo. Después la fase 2, la fase 3, la fase 4, ahí hay como 4 fases, le van a ir dando a medida que vayan solicitando, asumo yo. Claro, también con las condiciones necesarias, ¿no? Hay una realidad, y es que, es verdad, incrementaron el número de observadores. Van a ser 6 observadores que van a estar en el barco, 4 observadores...
digamos, observadores de mamíferos que le llaman, y 2 operadores de monitoreo acústico pasivo. Esto quiere decir que va a haber observadores mirando, esperemos, a la vez, por lo menos un par de personas observando a la vez, que es importante que haya más de una persona mirando, porque uno tiene que mirar, después tiene que, si encuentra algo, tiene que registrarlo con las cámaras, tiene que anotar, y mientras uno anota y no dejas de mirar, el animal se te fue, lo perdiste. Entonces hay una realidad de que es necesario que haya más de una persona al momento de observar, pero también hay una realidad de que esas personas tienen que descansar. Y tenés que rotar porque estás mirando el mar y uno parece que no, pero sí que fácil que papa la vida, vos trabajás mirando el océano, pero no sabes cómo te agota mirar el océano, y cuando encima no ves nada, porque muchas veces no ves nada, estás rato mirando sin observar nada, y encima cuando el mar a veces está en condiciones fáciles de observar y hay veces que no. Entonces no es changa el trabajo de observador de mamíferos marinos o de fauna marina en general. Requiere de una cantidad importante de observadores, requiere de la rotación, requiere del trabajo colaborativo. Uno anota, el otro saca fotos, el otro pasa un dato, hay que mirar equipos para anotar determinados datos. Entonces, eso es importante, que está bien que aumente el número de observadores, también aumenta el número de personas que registran de manera acústica, que eso ocurre cuando es de noche, cuando no hay buena visibilidad o cuando el mar está en un estado que dificulta la observación. Bueno, ahí utilizan el monitoreo acústico, que bueno, tiene su buena parte, tampoco es la panacea, porque bueno, tienen que estar vocalizando los animales para que puedan ser registrados. No necesariamente los animales están vocalizando permanentemente. Sí, y aparte pienso en esto que tanto hemos aprendido en este último tiempo con el Sub 200 y que cuánto nos vemos. Claro. Porque todo eso son animales grandes que vocalizan y que salen a la superficie para respirar, o sea, son un montón de cosas, digamos, ¿no? Entonces, y eso es una gama muy pequeña dentro de toda la fauna que va a quedar afectada con esta intervención. Bien, el observador registra absolutamente casi todo lo que ve en superficie, desde basura, porque incluso hay que avisar. Vos, si ves una boya, una red, algo boyando ahí en la superficie, hay que avisar porque eso se engancha en todos los cables que va arrastrando el barco, o en los propios cañones, o en las boyas. Entonces todo el tiempo hay que avisar. Y eventualmente sale otro barquito más pequeño a sacar lo que haya ahí, porque el barco no se puede desviar mucho no tiene mucha capacidad de maniobra. Entonces es un tema. Pero es real, todo lo que está por debajo, todo lo que está en el fondo, todo lo que no se mueve por sí mismo, no tenemos mucho cómo mitigar en ese sentido, ¿no? Y ese también es un reclamo, que es importante pensar no solo en los mamíferos marinos, en las especies que son más carismáticas o que son más grandes o que la pueden recibir impactos mayores, o no sé si mayores, porque no tenemos muy claro eso, pero sí que los podemos ver. Ahora, lo que no podemos ver, hay un montón de especies, como dice Martín, que no las estamos contemplando en la mitigación. Toda la cuestión de los corales, todo lo que son animales bentónicos que viven en el fondo, el plancton. Hay estudios que muestran que el plancton se destruye 90% cuando pasa un barco sísmico, y el plancton es la base de la trama trófica del océano. Entonces también son cuestiones a pensar, que estos espacios donde van a estar operando los barcos, uno los ve así, parecen enormes, pero en realidad no son espacios tan enormes, o depende de la escala con la que uno lo mire, pero son espacios donde va a estar permanentemente en ese lugar ese barco, y va a haber otro a 100 kilómetros mínimo de distancia uno del otro. Por eso tienen la misma zona, pero por eso plantean esta distancia. Es el mismo bloque donde van a estar operando, pero a una distancia de 100 kilómetros cada barco. Entonces, van a haber varios barcos operando en 100 kilómetros, que no es nada, ¿no? Haciendo ese sonido,
que también lo plantean los estudios, los informes del Ministerio, que se hizo un estudio de impacto acumulativo, que no lo vimos, no sé dónde está ese estudio, tampoco lo conocemos, en las empresas no lo presentaron. De los informes invisibles, ¿no? La máquina de escribir de los Simpsons, ¿no? Funciona mucho. A mí me parece que hay como información que uno tiene que, está bien, pedir acceso, entiendo que no tengan que estar colgado todas las cosas de todos lados, pero hay otras como esta que yo creo, así como cuelgan en la web todos los estudios que hace la empresa, ¿no? El informe ambiental resumido, todo el estudio de impacto ambiental, todo lo que pide la empresa, las preguntas, las cosas que les pide el ministerio y ellas responden, todo eso está disponible. Las respuestas a las preguntas dentro de la audiencia pública están disponibles, pero el informe final del ministerio no va a estar disponible. O sea, es como algo importante que entiendo yo, que creo que tiene más información que lo que habla en la resolución. Igual también es medio una estrategia, que esa información vos lo tengas que pedir y mucha gente ni siquiera sabe que la puede pedir. Sí, está claro. Yo los acabo de pedir, por ejemplo, claro, pero porque no todo el entiendo mundo que es sabe importante que acceder un a vecino eso. puede ir a pedirlo y entonces si pasa, si alguien lo pide y si no, ni idea. Porque no están obligados a presentarlo, pero tampoco está divulgado que lo podés pedir. Como Sí, no es capaz que no es algo de conocimiento público y es importante decirlo, que uno puede pedir, sobre todo al Ministerio de Ambiente y a otras instituciones más, por un simple formulario electrónico, que es muy simple, porque simplemente elegís a dónde querés pedir, qué querés pedir, si tenés el número de expediente mejor, y si no ponés lo que querés pedir, y te responden. Tienen 20 días para responderte, pueden ser 40 si se les demora mucho, pero teóricamente responden. No todos los ministerios responden. El Ministerio de Ambiente responde. Ha respondido, por lo menos a mí siempre me ha respondido, y a otros que sé que han pedido han respondido. No así otros ministerios, por ejemplo el de Defensa con la información del puerto espacial, todavía estamos esperando, ¿no? Pero bueno, es una realidad que uno tiene esa posibilidad de hacer ese pedido. Lo que a mí me parece que hay información que para tener el ciclo completo, ¿no? Está bueno tenerla toda, digamos. Pero bueno, en fin. Esta es una de las cuestiones que vamos a tener entonces barcos a un mínimo de 100 kilómetros haciendo la misma actividad por diferente tiempo de días. Uno hablan de 1000 y pico de días, otro de 600 y pico, otro de 200 y pico. Pero estamos hablando de que son muchos días generando este sonido, que podemos un poco conversar cómo es que se produce este sonido, para entender también que es una fuente, es un pulso sonoro muy potente que se emite desde el barco, que tiene una fuente de sonido, que son los cañones de aire comprimido, y que estos cañones... Ahí hay una imagen del barquito, ahí va. Estos cañones lo que hacen es generar un disparo de aire comprimido que genera una burbuja que va como... nunca me sale cómo se dice la palabra, pero bueno, que se va... propagando, esa es la palabra, nunca me sale. Propagando por la columna de agua, pero en todas direcciones, llega al fondo marino, ¿sí? Y ahí incluso penetra en el fondo marino. Porque lo que hace el sonido es dar una imagen de lo que... Claro. De las capas de ese fondo marino, de las Porque diferentes capas que hay. Lo que hay. Exactamente, que hay adentro de ese suelo, digamos. Claro. Entonces, justamente por eso también la importancia de decir, bueno, ¿y qué pasa con los organismos que están ahí abajo, en ese fondo? Que puede ser de arena, puede ser de roca, pueden ser arrecifes, pueden ser otro tipo de materiales. ¿Qué pasa con esos organismos ahí? Eso nadie lo está contemplando, no lo estamos midiendo. Hablan de las regulaciones de que están dando los lugares fuera de las áreas prioritarias para la conservación. Pero no están fuera de las áreas prioritarias para la conservación. Claro, va a llegar, no es que pone una barrera y hasta acá viene el sonido. Exacto. Capaz que no lo hacen arriba del cañón. Hay zonas que quedan arriba de los cañones y que van a, no sé cómo lo harán para decidir, pero estamos hablando de que estamos en el mar. De esos el cañones sonido tan se propaga. bellos que vimos. Esos cañones tan bellos que vimos con el Falcor, bueno, esos fueron
fueron ya pasados por la sísmica pasada y ahora se va a volver a hacer, ¿no? ¿Y qué pasó con la sísmica pasada? ¿Cuál fue Y el no resultado? sabemos qué No pasó, sabemos. porque en realidad, o sea, no, que sabemos que de resultados de exploración, o sea, a nivel de petróleo, se terminó realizando un pozo Sí, que no había que nada. fue seco, el tercer pozo seco del país en aguas uruguayas. Se generó un montón de información, pero ahora se está como buscando en otros sitios, digamos, que no son, alguna parte se solapa ahí, pero en otros sitios que no son los que se prospectaron la vez pasada, ¿no? Que son justamente contra Argentina, digamos. Ujú. Lo otro fue más en el centro y contra Brasil, y ahora esto es contra Argentina. Entonces, bueno, hay que ver, pero la realidad es que es muy baja la probabilidad de encontrar petróleo. Es menos del 20%. Claro, ¿a Y costa de qué, no? Y se Es- está haciendo ese todo daño. esto que sabemos todo lo que implica, ¿no? Ujú. Pero alguien tiene un dato. No van a gastar todo este dinero, este platal en hacer toda esta movida. Y sí, ¿por qué no? para Petroleras, no lo que más encontrar tienen nada. son dinero. Bueno, pero... Así que le importa si La viene es un petrolera agujero acá y se fija. supuestamente invierte sus fondos en hacer estas búsquedas para después ganar cuando encuentra petróleo, gana su parte, ¿no? Y después genera un convenio con el Estado de ese país para seguir explotando el recurso. También hay una realidad que son empresas que cotizan en bolsa de valores y que en la medida que ellos se mueven y muestran que están trabajando, esas cosas aumentan. Claro. Entonces hay también un componente vinculado a Tienen que ese prospectar aspecto algo. que tenemos que prospectar, pese a que cada vez se usa menos petróleo, pese a que cada vez hay menos petróleo, pese a que los valores del petróleo van y vienen y fluctúan un montón. Pese a todo eso, igual continúan con las prospecciones y bueno, y eso hace que estén ahí, en esos niveles, ¿no? De las bolsas de valores. Eso también juega, o sea, juegan un montón de cosas que capaz que a veces ni siquera se nos No, lo seguramente, tenemos claro, ¿no? seguramente no. Pero, Bueno, también la escuchábamos a Leda cuando fuimos a Vitamina Pensaba lo C, mismo. de que ella decía, bueno, igual esto va a ocurrir, o sea, ¿cómo hacemos convivir el tiene que ocurrir igual, que bueno, el tiene, es discutible, pero bueno, ¿cómo hacer convivir el tiene que ocurrir igual y tenemos que conservar igual? Pensando en que ya se hicieron más pozos en otras zonas, o sea, tal vez la solución sería que no sean este tipo de zonas, si igual lo quieren hacer en pos del desarrollo y que igual hay que buscar, ¿no? Como buscar en otras zonas marítimas que no sean estos espacios tan cercanos. Va a ser impacto igual también, seguramente. Pero ¿cómo hacemos convivir eso que supuestamente el mundo dice que hay que buscarlo igual y que es la base de todo y que lo vamos a seguir necesitando y que eso va a ocurrir igual con la conservación? sí, a ver, hay una realidad, o sea, el argumento de que están en contra de la sísmica y no usa y todos usamos Petróleo. Está clarísimo que todos usamos petróleo. Porque sí, todo, no es que por más que tengas una motito eléctrica, Claro, no usas claro, no petróleo, estás digamos. consumiendo, Por claro. más que no uses combustible, no usas... No, todo tiene petróleo. Todo, es un capaz que mis derivado. lentes están hechos Todo, con petróleo. todo o lo que sea, está acá en esta radio seguramente, claro, todo es está derivado hecho. del petróleo. Exacto. El punto es, el punto es realmente empezar a decir, bueno, tenemos que reducir el uso del petróleo, porque primero cada vez hay menos. Segundo, estamos generando todo lo que ya sabemos con la combustión de los combustibles fósiles, ¿no? Con el aumento de gases de efecto invernadero, todo lo que entendemos por ese lado. No, eso no existe. Y además hay una realidad de que estamos en un nivel de consumo de todo tipo, no solo de petróleo, de todo tipo, en donde es un llamado a bajar 10 cambios a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo las potencias más grandes, ¿no? Que son las que más consumen, las que más gastan, las que más generan contaminación. Entonces, un país como Uruguay, que viene justamente hace muchos años buscando la manera de dar un ejemplo, y que lo somos, en buscar otro tipo de energías que tampoco son totalmente limpias, pero sí
sí no contemplan el uso de combustibles fósiles, genere este paso hacia atrás para entrar en ese circuito, ¿no? de ese colectivo de países que viven de esto o que intentan buscar buscar economías a través de este recurso, es como que no nos entra en la cabeza a muchos de nosotros, ¿no? Es como bastante contradictorio, y también es contradictorio que el Ministerio también viene haciendo un proceso de la incorporación de la conservación marina en muchos años, donde ha conectado y ha trabajado con la sociedad civil, con investigadores, con diferentes instituciones, ha logrado convocar a toda esa gente a trabajar en colectivo, buscando los valores importantes o de relevancia ecológica para identificar cuáles son las áreas en nuestro mar de mayor importancia para la conservación. Y ahora está probando una actividad que tiene impacto negativo en todo eso que todas estas personas, me incluyo porque yo también participé, trabajamos, aportamos, generamos información, la brindamos, y ahora es como decir, pero pará, no entiendo. ¿Cómo generamos todo esto y también en conciencia colectiva en la sociedad para ahora decir, vamos a promover este tipo de actividades que van totalmente en sentido contrario y es contraproducente para todos esos elementos importantes que relevamos y esas zonas que relevamos y que marcamos como áreas importantes para la conservación? Es mentira que no van a afectar a esas zonas, es mentira que los efectos, como dice ahí, los impactos negativos, dice que no tiene impactos negativos inadmisibles. ¿Qué es inadmisible? ¿No? Que explote ¿Qué todo, implica ¿no? que es inadmisible? Que explote, Claro, que aparezcan todos los animales que bollando, de repente flotando, tirás muertos. prospección y aparecen todos Claro, muertos. ese concepto no lo tengo claro, o sea, no sé cómo interpretan el inadmisible. O sea, entendemos que son negativos, pero del negativo al inadmisible hay algo, ¿no? No sé qué se considera Y inadmisible. más para el ministerio, ¿no? Teniendo la vara del ministerio es amplia entre lo que está mal y lo inadmisible. Entre lo negativo. Bueno, ahí también quiero hacer otra aclaración, que está bueno que vos lo traigas, porque es real que el ministerio acá es el que da la autorización, ¿no? Está. Pero en realidad esto va más allá del Ministerio de Ambiente. Y esto es algo que es una decisión política, en definitiva. Sí, Y yo siempre digo, es una persona, porque es la que firma, todo lo que quiera, pero es una decisión política y es una decisión a nivel país también. Sí, porque no es el Ministerio de Ambiente que permite todo esto. Claro. El Ministerio de Ambiente da la autorización Da la ambiental. autorización. Algo que ya metió otra persona. Da la autorización Claro. con determinadas condiciones, que ya las vimos, Sí. que aumentaron desde lo que fue la vez pasada ahora, todo bien, pero que yo entiendo siguen siendo insuficientes, ¿está? Ahora, bien, se aumentó, se mejoró, se trabajó. Aparentemente las empresas han manifestado que Uruguay exige más cosas de lo que otros lugares del mundo exigen. Bien, tiene que ser así y deberíamos exigir más todavía, porque si quieren venir a sacar un recurso de nuestro fondo marino, si quieren venir a Pero generar... ni siquiera saben dónde están y lo tienen que buscar, y para buscarlo... Tienen que hacer todo esto, porque ese es otro tema, ¿no? Que esto es el primer paso de un proceso que, bueno, no tiene, no sé, tiene mayores impactos incluso en las siguientes etapas que siguen, ¿no? De la de perforación, extracción y demás. Pero ahí va mi... Perdón que te corté, no sé a dónde iba a llegar. No sé. Porque era toda una decisión... Claro, que a esto es nivel una general decisión a nivel política. país, política, que trasciende los gobiernos, y el argumento que planteaba el ministro de respetar los acuerdos, eso para mí no tiene asidero. Hay una realidad de que, bueno... Tirale Neptuno y el Neptuno, Cardama claro, el encima, Neptuno digamos, no lo ¿no? respetaron. Sí. ¿Por qué? Porque había una cuestión de que no estaba legal, ¿cómo se dice? Era algo anticonstitucional, no estaba bien el proyecto, había un montón de aspectos ahí a considerar. Bueno, esto se puede rever también. ¿Por qué no se puede rever en ese sentido? De decir, bueno, ¿por qué no es anticonstitucional? Si nuestra Constitución plantea la protección del ambiente,
Y acá no la estamos protegiendo, acá estamos generando una actividad que es muy negativa con respecto al ambiente. Entonces, depende cómo interpretemos las cosas, podemos tomarlo como anticonstitucional o no. ¿No? Es una realidad. La biblioteca. Pero bueno, también es una realidad entender qué está haciendo el ministerio en el que llego, por qué camino viene, hace cuánto tiempo viene, independientemente de los gobiernos, de los partidos políticos. Viene en un proceso es un ministerio de ambiente, viene en un proceso de identificar, de relevar, de buscar, de participar a la comunidad, a la gente, a todos, hacia la búsqueda de un cuidado de ese ambiente. Pero nosotros queríamos sacar los sorbetes nomás. Esa era la tarea del ministerio, que no haya sorbete. El ministro Pajita. Claro, ese era el de ahí cuidamos. Y la cosa de reciclaje, ya estamos con eso, ya cubrimos. Yo tengo una pregunta, señora, hablando de contradicciones, ¿no? Y capaz que es muy inocente lo que voy a preguntar. Pero me anoté porque me llamó la atención que las empresas tengan que hacer una compensación a los pescadores por reventarle o por meterse, interferir en la cadena productiva. Sí. Más allá de los animales, ¿no? Pero que encima se meten influyen en el desarrollo de la tarea productiva, de la cadena de la cosa, los animales. ¿No es asumir de movida? Me resulta raro que diga, obvio, va a haber una compensación porque es obvio que estamos metiéndonos en el medio de la matriz productiva, que estamos rompiendo, o sea, seguramente podamos dejar sin especies esa parte. No es que solamente no vas a poder ir a trabajar, sino que tal vez cuando vayas, que nosotros no vayamos, hay que ver qué queda. Entonces, asumir, dar una compensación. Dar una compensación, ¿no es asumir ya de movida? Claro. ¿Que va a ocurrir entonces? ¿Eso está bien o es muy pavo de mi parte? Bueno, pero por ahí muy naif te pueden decir esto, ¿no? Bueno, es porque por ese tiempo no van a poder ir a pescar y obviamente cuando vayan no vamos a decir que se murió todo, claro, porque eso no lo vamos a decir ni lo sabemos, pero por ahí se fueron un poco y hay que esperar que vuelvan. Bueno, no sé. Ahí yo también es otra cuestión que me parece importante y es que los ministerios, el de Ganadería, Agricultura y Pesca, el de Ambiente, ANCAP ya brindó toda la información que tenía de acceso público, la brindó, por ejemplo, ayer quedó disponible en una nube del CURE, toda la información que ANCAP generó en la sísmica pasada. A mí lo que me genera como cuestionamientos es que toda esa información de alguna manera estuvo disponible a manos del Ministerio de Ambiente, a manos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero yo siento que no se analizó en profundidad para conocer realmente cuál fue o cómo pudo ser o qué tipo de cosas se podían haber visualizado de impacto en la sísmica pasada. Porque están todos los registros de observación de fauna en superficie, con las cañones disparando, con los cañones apagados. Están los datos también que Dinara generó durante la sísmica, que hizo unos experimentos con el tema de la pesca. Imagino que están las capturas de la pesca durante la época pasada. Entonces, toda esa información que se podía haber analizado y profundizado, sabiendo que se venía toda esta ola de nuevos proyectos de prospección sísmica, no se analizó en ese sentido. Se analizó a nivel general de dónde están los puntos donde fueron observados esos grupos para trabajar en las áreas protegidas, ¿no? Y en identificar, bueno, dónde se observaron. Acá, allá, pero se observaron en el marco de la sísmica, no sin sísmica. Capaz que eso pudo haber cambiado un poco, capaz que no lo sabremos. Ahora, esa información estaba accesible como para hacer un estudio más profundo del impacto real. ¿Qué pasa cuando el barco está con las armas disparando? ¿Qué pasa cuando no? Generalmente uno a los animales los ve muy lejos cuando el barco está disparando, a kilómetros del barco. ¿Por qué? Porque ese ruido los ahuyenta, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese animal no tenga otro efecto o otro impacto, que no sea, bueno, dejó de estar en ese lugar por un motivo, por un tiempo determinado, capaz que ese espacio era un espacio de alimentación, capaz que era un espacio de cría, de socialización, no lo sabemos. Y no tenemos esa información. Entonces, hoy que en las regulaciones aparezca que la actividad se va a hacer fuera de la época en donde los daños no son inadmisibles, ¿con qué argumento dicen eso? Por el lado de la pesca puedo entenderlo, pero por el lado de todo lo que es todo lo demás,
no lo entiendo, porque ¿Dónde está ese ahora, en cotejo? este momento, el Claro. Falcor estuvo afuera y observaron ballenas, delfines, todo tipo de cosas. Y estamos en una época en la que no es que solo vienen ballenas francas en invierno y primavera al Uruguay. En nuestros océanos habitan decenas de especies, más de 35 especies de cetáceos habitan en nuestro océano. Y no conocemos nada de esos cetáceos allá afuera, más allá de lo que registramos en la sísmica pasada, de ubicaciones específicas. Entonces, ¿por qué no se analizó esa información con tiempo y forma? O incluso que se analice ahora, no sé. Creo que están en un proceso de algo de eso, pero tampoco está definido en las regulaciones, ¿no? Lo otro que plantean ahí también es un apoyo o una colaboración a los grupos que hacen relevamiento de fauna varada en la costa. Pero tampoco dicen ni cómo, ni qué, ni de qué forma, ni qué nada. Entonces, van a haber varamientos de animales que no necesariamente van a ser por la sísmica, pero para saber si son por la sísmica hay que hacer un protocolo específico para estudiar, por ejemplo, el sistema auditivo, la grasa, elementos o tejidos que nos den indicios de que hubo una presión sonora importante sobre ese animal. Entonces, eso hay que hacerlo. No lo tenemos, acá no se hace. Tenemos que hablar con facultad de veterinaria eventualmente, que podrían aportar por ese lado, pero es todo muy reciente el estudio de los mamíferos marinos en ese sentido. Entonces, hay como mucha cosa que queda como medio en el aire, que no se entiende bien cómo se va a implementar, y que bueno, estaría bueno conocer más en detalle eso, ¿no? No lo saben los parlamentarios en detalle y aún así salen permisos y eso, pues nosotros hemos preguntado a un montón de referentes sobre este tema y algunos nos han dicho, sí, ya se está haciendo, no, y otros pensando que era un terremoto en Chile, o sea, nada, la gente como que no tenía ni idea, los propios representantes, y vos decís, bueno, entonces al final, ¿quién termina tomando la decisión? Por más que sabemos que es una decisión política, pero ¿cuáles son los argumentos que sostienen que un país le abra su mar a las petroleras? Porque no es bien UPM que también hizo cualquier cosa, ¿no? Pero es esto que vos decís, el gobierno estatalmente, institucionalmente se está abriendo la puerta a este mercado, a esta dinámica. Esta es una Sí, decisión que toman los ministerios y la El presidencia, Ejecutivo. Es el Ejecutivo, en definitiva. claramente, digamos, ahí donde está, porque esto no se discutió en el Parlamento, no pasó nada. Menos digamos. mal si nadie sabía nada. Que Y iban a bueno, votar pero cualquier cosa. Ay, no, tranquilamente. Bueno, pero terremoto. ahí es donde entra, me parece, otro capítulo, que es la participación, ¿tá? Que es muy escasa en estos procesos y que no contamos con o sea, lo que contamos es un sistema donde se presenta el proyecto, hay una puesta de manifiesto de 20 días para que la gente opine, 20 días para leerte informes de centenas de páginas en un lenguaje técnico, y que la gente y otros, ¿no? La gente en general, hablo de la sociedad, incorporando a los políticos y a todos Sí, en el todo, mismo baile, todo ¿no? ciudadanos Todo uruguayos. ciudadano uruguayo. La audiencia pública, que ya sabemos cómo son, que duran 3 horas, que no podés opinar todo el tiempo, ni plantear, que a veces no tenés la Son oportunidad. Son ponencias. Son ponencias, pero no hay intercambio, Por eso, no hay no una hay respuesta en el preguntas, momento, respuestas, claro, exacto. no. Y además en 3 horas para toda la ciudadanía uruguaya es como que te queda un poco chico. Somos 3 millones, pero tampoco la pavada, ¿no? Entonces hay una cuestión de que no están los espacios ni los ámbitos de participación para sobre todo para este tipo de proyectos grandes, en donde es importante que la comunidad se manifieste, opine, plantee, se saque las dudas. Capaz que cosas más pequeñas, bueno, tal vez en algunos casos también es importante la participación, sobre todo a nivel local, de las comunidades que están involucradas en esos proyectos. Pero cuando son cuestiones más a nivel general, país, es importante dar esos espacios de participación. Y me refiero no solo a la ciudadanía común y corriente, sino también a esto que trae Laura y que decís vos, ¿no? A los políticos, a los que están... ¿Por qué esto no se trabajó a nivel del Parlamento? ¿Por qué no pasa eso? Porque el punto es que los contratos son firmados de una manera, que para mí ahí es donde también está el error, se firman ANCAP con la empresa.
o lo firma el presidente con ANCAP, con la empresa. Y esas cosas no deberían firmarse hasta que no esté la autorización. Así, de esa manera, Ortuño no puede decir que va a respetar los contratos de las cuestiones pasadas. O sea, yo te firmo el contrato si te autorizo, si no, no te lo firmo. Y que no se firme de forma individual al presidente. Es como las habilitaciones acá comerciales. Si vos no te firman la habilitación, si vos no, primero viene el bombero si chequea que esté todo bien, recién ahí te habilitan. ¿Cómo es? Bromatología. Y chequea que es todo bien, recién ahí, bueno, perfecto, hiciste todos los trámites, pero una vez que esté todo, todos me dieron el ok, bien, ahora sí te habilito. Tome. Bueno, ahí, para mí, el problema de todo este tipo de proyectos nace ahí, en esa forma de hacer los contratos. Y después en que tampoco nos dan los espacios que necesitamos de participación. Y agrego también que Uruguay no cuenta con lo que se necesita para este tipo de actividades, sobre todo en el océano. Está en proceso de elaboración, o sea, existe una elaboración más teórica, pero no está implementada, de una planificación espacial marina y costera, en donde nosotros podamos decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos puertos, tenemos cables submarinos, tenemos pesca, tenemos turismo con cruceros, tenemos el hidrógeno verde, o va a venir el hidrógeno verde, va a venir la prospección sísmica. Bueno, organicemos esas actividades. Tenemos áreas protegidas, o queremos tener áreas protegidas marinas. Tenemos todos ese tipo de actividades que ocurren en nuestro océano. La planificación espacial marina lo que te hace es permitirte ordenar, organizar, ubicar en el espacio, en el tiempo y en la forma todas esas actividades, pero tiene también un componente importante de gobernanza, en donde todos los actores que están involucrados ahí y el país en sí mismo define una manera de ordenar todas esas actividades y de tomar decisiones. Y eso también a nosotros venimos de atrás, porque no podemos hablar de gobernanza con una puesta de manifiesto de 20 días y una audiencia pública de 3 horas. No podemos hablar de gobernanza de esa manera. ¿Dónde está la comunidad participando activamente de todo ese proceso y aportando a la toma de decisiones? No estamos participando. Entonces, esto es de nuevo otra vez la carreta delante de los bueyes. Te digo que sí a la sísmica, mientras todavía defino cuáles son mis áreas protegidas y mientras armo mi planificación espacial marina y costera, ¿no? O sea, el que mucho abarca, aguantemos, ¿viste? Claro. Aguantemos, venimos en un proceso. El Ministerio de Ambiente viene en un proceso fantástico. Para mí, ese proceso que está haciendo en todo lo que fue el avance de la planificación marina, ese proceso que hizo el Ministerio es fabuloso. O sea, no lo tiremos por la ventana, loco. Es como decir, apoyemos eso, avancemos en ese sentido, concretemos estas áreas protegidas y después ahí evaluemos, bueno, cómo vamos a implementar o qué vamos a permitir de todos los proyectos mega gigantes que vienen atrás de esto, ¿no? Que a ver, no está solo acá en Uruguay, están en Brasil, Argentina, pasa en el mundo entero, esto te llueven cosas. Pero la jugada es no caer en la de me organizo en función o hago en función de lo que me llueve, sino que hago en función de lo que yo quiero como país y lo que yo quiero desarrollar como país. En mi océano, en mi costa, en mi mar, ¿no? Y en esa interacción también, porque lo que pasa en la costa afecta al mar y lo que se hace en el mar afecta a la costa. Y la zona de plataforma, que es la zona menos profunda, más somera, digamos, que van a estar prospectando y más cercana a la costa, hay que tener más cuidado ahí, porque ahí el impacto puede ser mucho mayor, la profundidad es menor, la propagación es menor, se pierde menos energía en ese sonido en un espacio más corto. Entonces, hay que poner un poco más de atención en esos lugares, que entiendo tampoco se hizo una diferenciación importante en ese sentido con las regulaciones, ¿no? Tal vez no lo vamos a escuchar, o tal vez sí. Estamos en un proceso de hacer una evaluación de eso. Sería importante hacer una evaluación de si las señales acústicas sísmicas se detectan en la costa o no, y pueden afectar a especies costeras que son
sumamente vulnerables y están en peligro de extinción, como la tonina, por ejemplo, o como la franciscana, por ejemplo, o como especies de peces, tortugas y ainda más que están en la costa. Entonces, ese tipo de trabajos y de estudios no se están promoviendo ni exigiendo. Y ahí es donde me parece que yo celebro un montón de cosas del Ministerio de Ambiente, sé que hacen un montón de cosas excelentes, que los técnicos son excelentes, pero entiendo que acá las veces las cuestiones más políticas hacen que no se puedan exigir técnicamente cosas o estudios que realmente se necesitan y hoy no se están pidiendo, ¿no? Yo tengo una pregunta. Un montón, y ganas de llorar. Pero, porque vos recién dijiste, bueno, porque esto está pasando en Argentina, está pasando en Brasil, ¿no? Y te llueven, y están acá, y en Argentina se le abre la puerta, y en Brasil se les abre la puerta, y estamos acá en el medio. Y esto medio también, creo que estas temáticas ambientales han dejado el desnudo de que tanta soberanía o tanta decisión sobre nuestra soberanía no tenemos. Que al menos a mí, es mi opinión personal de decir, nosotros nos creemos que acá nadie se mete porque no sé qué, pero en realidad nos come el medio de atrás. Porque si viene una propuesta en esta magnitud, en la que incluye Argentina, en la que incluye Brasil, Uruguay no tiene la decisión, al momento, no tiene la decisión de decir, no, esto no. Creo que la primera vez en la historia en que Uruguay, por tema y de salud, dijo esto no y se plantó fue las tabacaleras, fin. No sé si hubo en la historia otra en la que defendió, salvando la distancia, ¿no? Pero que defendió de no, esto acá no entra o esto acá no pasa. Porque con esto, negociando en pos de los recursos naturales, estamos hablando, los barcos a 100 kilómetros y que se comuniquen como puedan por debajo de los animales, ¿no? Porque nosotros no los vemos y distancia para nosotros es una distancia, pero después que sabemos que los mamíferos se comunican por el sonido, ¿no? Como sí, no tenemos tanta decisión entonces sobre nuestra agua. Sí, hay una realidad de eso y ahí hay una cuestión que tiene que ver con lo que venía diciendo de esto de la planificación espacial marina y costera, porque hay una cuestión de que tiene que ver con lo regional, con lo internacional, con las escalas. Hay actividades que precisan una regulación a nivel local, ¿no? Una pasarela en una playa para bajar, una cuestión local, específica. Está. Pero hay otras actividades, como puede ser esta que estamos hablando de la prospección sísmica, que abordan, que se tienen que analizar a una escala más amplia, porque que estemos haciendo prospección sísmica en Uruguay, o que se vaya a hacer en Uruguay, que estén haciendo en Argentina, que estén haciendo en Brasil, lo de Argentina y Brasil también puede repercutir en Uruguay, porque estamos hablando del océano, donde las ondas de sonido se propagan en forma omnidireccional, en todas direcciones. Entonces, deberíamos como tres países hermanos que somos y que estamos en esta región, tener la capacidad del diálogo transfronterizo y de poder discutir estas acciones a nivel transfronterizo y de entonces que no sea Uruguay el que dice que no y Argentina dice que sí, Brasil dice que sí, no, que sean cosas que se tengan que abordar de esa manera y es así hacia donde apunta la planificación espacial marina y costera y es hacia donde apunta la gobernanza oceánica en decir, bueno, avancemos en lo que es a nivel acuerdos internacionales. Así como hay acuerdos internacionales de navegación, de derechos del mar. Bueno, esto es parte también de cómo abordar estas actividades que generan economías, pero que también generan impactos negativos en el ambiente. Bueno, cómo abordarlas cuando son impactos que trascienden las fronteras de un país. Se tienen que abordar de manera transfronteriza. Tenemos compartido el Río de la Plata, tenemos compartida zona común de pesca con Argentina, tenemos límite con Brasil, pero el límite que es una línea en el agua. Claro, el murito. Entonces, es como que son cuestiones que se tendrían que abordar desde ese lado. Pero no, estamos cada uno en su lugarcito, en su chacrita, buscando, y a partir de lo que se apareció en África, entonces todos empezamos a recibir, y las diferencias enormes que tenemos en todo sentido, con Argentina y con Brasil, en el conocimiento, en las capacidades de estudiar nuestro océano. Brasil es una potencia enorme, barcos por todos lados, recursos por todos lados, la propia Petrobras
es la que financia los proyectos de trabajo de Brasil. No tenemos esas condiciones en Uruguay. Y no tenemos ni siquiera un barco en este momento. No tenemos un barco oceanográfico en Uruguay en este momento. Entonces, es como difícil el poder decir, bueno, claro, ¿cómo lo defiendo? ¿Con qué? Claro, sí, pero no apoyo al estudio y a la investigación. No apoyo después cuando ocurra la divulgación de eso mismo. No lo tengo en cuenta a la hora de tomar cosas. No tengo las herramientas para fijarme si no sé qué. Hay que aumentar los observadores para estas cosas porque iban a poner menos. Es como todo menos, todo menos. Ahí, por ejemplo, se aumenta, está bueno esto que traes, se aumentan los observadores. La vez pasada, las personas que subimos, y me incluyo, algunos éramos estudiantes bueno, yo ya estaba recibida, pero algunos eran estudiantes, otros eran licenciados, biólogos, qué sé yo, pero hubo muchos observadores que vinieron del exterior, ¿tá? De Estados Unidos, Australia, Brasil, Argentina. La realidad es que Uruguay tampoco propone una formación en ese sentido. Está el curso de observador a bordo de la Dinara, que es para los barcos de pesca, que puede ser útil, adaptado a este tipo de situaciones, pero tampoco hay una formación o una capacitación nacional en ese sentido, porque acá hay mucha gente que podría perfectamente tener ese rol para subir con capacitación, ¿no? Yo soy honesta, yo tenía la experiencia de embarcarme 2 o 3 veces, y sobre todo en la costa, pero no en un barco de ese estilo, a ver especies que nunca vi en mi vida y a tratar de identificarlas en el mar. Por suerte subí con gente que estaba con mayor experiencia que yo, y eso está bueno considerarlo, las experiencias de uno con otro. Pero también es necesaria una capacitación nacional si vamos a ofrecer o aceptar este tipo de actividades. Bueno, ofrezcamos o capacitemos a nuestros ciudadanos para realizar estas actividades, por lo menos. O para poder estar en la discusión con información, de claro. decir, bueno, lo acepto o no lo quiero. Claro, y esas personas que subirían a ser observadores, está planteado que sean quienes. Y tienen que ser personas que tengan experiencia. Pero en otras partes del mundo pasa de todo. Yo puedo hablar por la experiencia que yo tuve. Había gente con mucha experiencia. ¿Quién lo pone? ¿Pepito Empresa? Sí, es la empresa. Es la empresa la que contrata a los observadores. Y la empresa... Pero tendría que ser el ministerio el que los elige. Bueno, no sé, ahí no está claro. Es la empresa la que los propone y lo comunica, ¿no? Al ministerio, y el ministerio da el ok. Y bueno, es parte de ese plan de gestión ambiental que tiene que hacer la empresa un mes antes de empezar, ¿no? Llevo a mi hermano que mire... Que mire, él mira la tele todo el día. Mira, no lo despegas de la tele. Mira por ahí me dice, no, está todo bien, dale para Esas adelante. cosas pasan en otras partes del mundo. Acá, acá no van a pasar. La vez pasada entiendo que no fue así, o por lo menos en la gran mayoría de los casos no fue así, porque conozco mucha gente que subió y es gente que tiene conocimiento, más los extranjeros que vinieron, que tenían mucho más conocimiento. En ese sentido... Creo que los datos que se tomaron, va a haber excepciones, obviamente, como todo en la vida, pero a grandes rasgos entiendo que se tomaron bien. Obviamente pasa en otros lugares que el observador va y mira el ratito ese antes de que empiecen a disparar y el resto no mira nada. Y en realidad hay que estar mirando 24/7, todo el tiempo, porque si no miro porque está disparando el coso, tengo que mirar porque tengo que parar si aparece un animal en la vuelta. Eso antes no se exigía, ahora se va a exigir que se detenga en los cañones cuando hay un animal en ese radio de 1000 metros o de 600, dependiendo si es tortuga, lobo o cetáceo. Entonces, eso implica que la persona, el observador, esté observando 24/7, o con los ojos o con los oídos, ¿no? Y ahí exige de alguna manera que el observador esté permanentemente mirando, porque si no, no puede detener la maniobra, digamos, la operación, ¿se entiende? Pauli, ¿cuándo? Porque yo me acuerdo que cuando hablamos de esto hace 1 mes y medio, 2, venimos hablando hace tiempo, pero en alguna de las conversaciones decían, esto sale antes de fin de año. Decíamos, no puede ser si con la cantidad de cosas que hay que hacer, la cantidad de estudios que faltan, informes, arlanga, y estamos a 11. Sí, esto estaba para salir el año pasado. En enero del 25 estaban previsto que empezaran. Y después dijeron fin de este año. Y ahora esta autorización habla de noviembre, o sea, salió en diciembre.
y habla de noviembre a abril. O sea que a partir de noviembre, abril, entre noviembre y abril Si alguien de lo este hizo- año si alguien lo y hizo del sin año avisar, que viene y del otro año, es noviembre a abril, es el periodo que ellas tienen para hacer estas operaciones. Cuando todos están de vacaciones, Claro. tiki-tiki, pa. Más que nada por el tema de la pesca, pero en realidad, y porque capaz que por el tema de la migración de la franca, pero las otras ballenas migran también Ay, y, tal vez y tienen tendremos- otros periodos y a veces quedan acá permanentemente, como la jorobada, como la braid, la sei, la fin. Hay especies de ballena que las tenemos ahí que apenas tenemos idea de lo que hacen y cómo hacen y todo, pero están ahí. Siempre o sea, están en ahí. el momento que vamos a estar todos en las aguas, en las playas, tal vez nos empezamos a encontrar con resultados. Si arrancan a los tiros, vamos a andar nadando entre los bichos. ¿Qué va a pasar si arrancan entre Capaz los que tiros los durante la escuchamos. temporada? Capaz que escuchamos. Yo no sé, la parte más cercana, que es la plataforma, tal vez se escucha. Habrá que ver cómo son las condiciones oceanográficas del momento para evaluar eso. Capaz que se escucha, capaz que no sé. Bueno, así que esto ya está, o sea, pueden arrancar mañana porque... No, mañana no. Ellos No. tienen un mes antes, tienen que presentar un plan de gestión ambiental donde justamente dan toda esta información, o sea, todos los requisitos que le pide el ministerio, ellos tienen que mostrar cómo lo van a hacer. Entonces hay un mes que tienen que, antes de empezar, que tienen que presentar esa información. Tienen que hacer unos estudios al inicio, vinculados al tema de los peces, el monitoreo de los peces y qué sé yo, pero en realidad creo que tienen un mes para presentar ese plan, que el ministerio les dé el ok y ahí podrían arrancar. O sea que si tiene que ser un mes, lo presentarían ahora, un mes sería en febrero, o sea, llegan a hacer algunos tiros antes de abril si se ponen pillos. Ah, sí, si va todo bien, sí, deberían. Y no podemos hacer nada. Bueno, al en momento, realidad, presentar por ahora, algo, nada. por ahora está, creo que está todavía en proceso la medida cautelar de no innovar. Sí. Y de- bueno, y la presentación el lunes, ¿no? La actividad que se va a hacer en todo el país. Sí, pero digamos, a nivel judicial, Ujú. entiendo que esa era una de las medidas que se planteó, que no ha habido todavía una sentencia, que yo sepa. Y por otro lado está el petitorio de las firmas que se presentaron también a presidencia, que no hubo respuesta, tenía que haber respondido y no respondió. Y bueno, y después no sé, capaz que en función de la sentencia que surja, se evaluará otra medida, no lo tengo claro, no sé cómo se están manejando, pero digo, en principio, ¿qué hacer? Manifestarnos, informarnos, dialogar, difundir sobre esta actividad y bueno, y tratar de hacer llegar lo más posible nuestro pensar al Poder Ejecutivo, en definitiva, ¿no? Que es el que va a estar autorizando todo esto. Hablando de eso, el lunes 15 a las 17 horas se está organizando, vecinos de acá del pueblo están organizando un encuentro en la rotonda de la Ruta 9. Va a haber folletería explicativa, informativa, y la idea es poder a nivel país, que es una movida que se está generando a través de Mar Libre de Petroleras, de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, convocando en distintos lugares del país a manifestarnos ese día, que se van a presentar también unos miles de firmas más al Ministerio de Ambiente, manifestándonos en contra de estas actividades. Y acá para firmar hasta mañana en la feria, ¿no? Hasta el Sí. viernes. Nosotros tenemos que Sí. completar esa y dejarle acá abajo a Sheila, ¿no? Sí, Sheila con está colectando firmas también. Bien, si Sí. alguien no firmó todavía, acá en la radio tenemos, pero si no, se viene el mañana mejor a la feria y ya quien se durmió en hacerlo, tuk y ya eso arranca, porque el sábado tendrían que tener ya todas las firmas juntadas, por lo que nos decía Sí. Juli, para el lunes tenerlas a todas A que hayan todas llegado allá. de todo el país. Exactamente. Bueno, así que el lunes veremos otra vez otro paso que da a la comunidad y en todo el país, ¿no? Porque creo que esto en principio eran temas que, como pasa con el puerto espacial y como pasa con otras cosas, que nos empieza a hacer ruido acá en las zonas en las que estamos más afectados o atravesadas, pero no siempre pasa a un tema nacional y creo que en este caso lo de
la prospección sí llegó, por más que falta mucha información, no sé vos cómo lo ves, pero ya llegó a una red nacional fuerte. Hay un importante movimiento, sí, total. O sea, no es un grupo de loquitos. No, dejó de ser un grupo de loquitos. Sí, en algún momento fue, que seguramente, porque al principio somos todo un grupo de loquitos. Sí, claro. Después, en la medida que se va generando información y se va comunicando y se va ampliando y se va difundiendo, las cosas van tomando otra dimensión y ya no son el grupo de loquitos, sino que, bueno, ya es un colectivo social preocupado, interiorizado, informado y que se está manifestando en todas las de la ley en contra de una actividad que entendemos es perjudicial para nuestro océano y que va en contradicción al proyecto y proceso de país que estamos generando hace más de 20 años por lo menos. Entonces ya dejamos de ser un grupo de loquitos porque hay información científica que lo respalda además a todo esto, ¿no? O sea, dentro de esos loquitos hay de todo tipo de gente. Además. Carísimos esos loquitos, tienen un montón de diploma ahí para aguantar. Uruguay te sorprende. Uruguay te sorprende con estas decisiones. Sí, exactamente. Y bueno, estaremos jueves a jueves, porque esto, por más que esté temporada, vos tenés que estar clavada acá todos los jueves, te aviso. Yo voy a estar. No, sola igual, porque no estemos nosotros. No, tendremos que hacer estos especiales, pero bueno, ir siguiendo, porque también estos impactos los vamos a ver mientras esté ocurriendo, ¿no? Como que... Sí, y también hay que ver que también hay medidas que se pueden tomar ahora, pero hay otras medidas que hay que pensarlas para futuras, ¿no? O sea, hay países en el mundo que ya prohibieron la prospección sísmica en sus aguas, en sus tierras, están en desacuerdo con la búsqueda de hidrocarburos, no están en esas condiciones ¿Que son los mismos países que mandan sus empresas a hacerlo en otro lado? No necesariamente, no. Hay países de Europa, de América, de varios lugares del mundo que prohibieron o sea, que no habilitan ese tipo de actividades en sus territorios maritorios. Y Uruguay puede ser uno de ellos también. O sea, el tema es que hoy lo habilite, bueno, habrá que ver con otras medidas, ya sea judiciales o de otro carácter, que podamos de a poco ir, o democráticas, ¿no? Ir avanzando hacia un no a esto. A esto y a otras. Bueno, ¿no? le hablamos el otro día, ¿no? El diputado Fabricio Núñez presentó un proyecto para prohibir el fracking, por ejemplo, en el Uruguay. Que eso ya se había hecho anteriormente, se había prohibido por un tiempo, como que quedó por un tiempo y quedó indefinido. Hasta que alguien pida. Exacto. Hasta que alguien levante la mano, lo prohibimos. Sí, Mientras no se haga, está prohibido. Claro. Bueno, tendremos entonces que estar atentos a todo lo que va a ocurrir. Sí, ¿cómo también se hace con fracking? Bueno, el proceso, el otro día justo tuve una entrevista con la gente yo le dije, de APA. ¿Y qué onda el fracking en el maritorio? Y me dijo, no, el fracking es solo terrestre. No sé si es solo terrestre, creo que es posible hacerlo en el océano. A mí la inteligencia océano. artificial me dijo que el fracking también puede ser en el océano, pero yo creo que sí. Ahora, la actividad, que de hecho ese puede ser otro capítulo de la columna, porque ahora lo que está en proceso, o sea, se dieron estos 4 permisos para prospección sísmica. Porque está en proceso. Hago paréntesis ahí, porque si se habilita esto, no es porque después le van a decir que no. Claro. No, después van a tener que tener la garantía, que esa es otra palabra que no me gusta que se utilice, porque garantía no. La garantía de que hagan la perforación bien hecha. Claro. ¿No? O sea, porque es lógico, yo te dejo prospectar, si eventualmente encontrás, el Estado va a estar muy interesado en que si se encuentra petróleo económicamente extraíble de 4.000 metros de profundidad, por si está por ahí, capaz que está menos, pero lo más complejo sería que estuviera tan profundo, y hacer otro pozo de ese récord mundial de pozos que tenemos en Uruguay. Habría que ver cómo se va a hacer este trabajo de la perforación. Y eso está ahora en proceso de estudio de impacto ambiental. O sea, están en ese proceso, APA, me contactaron a mí y a otros más para contarnos cómo es o sea, hicieron una especie de audiencia pública individual. Porque estoy segura que lo que me contaron a mí el otro día por Zoom se lo van a contar en la audiencia pública, ¿está? Y van a recaudar percepciones sociales, que ese es otro tema. Lo voy a decir cortito porque la percepción social, le exigen a la empresa hacer un estudio de percepción social donde en todos los informes
de impacto ambiental dice que todo el mundo está en contra de eso, ¿y eso no lo contemplan? ¿Cómo contemplan la percepción social? ¿Qué punto, qué tiene un punto, un valor que digan, bueno, si hay más de tanto, de tantos... Ceño fruncido. Claro. Entonces podemos decir que esto puede sumar a un granito de arena más a decir que no a la autorización. ¿Cómo se contempla eso? ¿Cómo se contemplan todas las cuestiones de la puesta de manifiesto? ¿Cómo sabemos si incorporaron todo lo que nosotros dijimos en las audiencias públicas o en las puestas de manifiesto? No sabemos todo eso, ¿no? Entonces, esa cuestión de exigir una percepción social y que después no se vea plasmada en ningún lado y que todo el mundo está diciendo que no lo quiere. La mía no la pusieron en una de los informes, por ejemplo. Me entrevistaron, pero no pusieron lo que yo puse y ni pusieron que me habían entrevistado. Ah, ¿viste? Así se hace, así se entonces, consiguen las Pero eso no es autorizaciones. mentir, eso es omitir. Bueno, pero digo, entrevistaron a alguien referente a una organización que trabaja Se con le CETAP. No te creas No tan lo importante, la Se le porta, no te creas traspapeló. Me dejaron afuera. Lo habían anotado en la... Ahora por lo menos me hablaron. La habían anotado pero por en la ejemplo, libretita que no traje, se les quedó en casa. por ejemplo, el pozo que pretende hacer APA no tiene contemplado el impacto sonoro. Opa. No lo tiene contemplado. No lo pensaban contemplar. Y les pregunté, ¿van a poner observadores en los barcos mientras hacen la perforación? No estaba previsto, no lo pensamos. No hay presupuesto. Eso se exigió la vez pasada. Pero deberían. El sonido de la perforación de la roca. Miles de metros No, para abajo. pero eso no joda. ¿A quién ¿Me le vas a decir que no hay un- importa? Si Si acá- no tienen oreja los bichos bajo el agua. No pueden escuchar. No. Bueno, En fin. habrá que ver Otro capítulo. cómo sigue esto. No, muchos más capítulos que se nos viene. Tienen que, para arrancar con las prospecciones, un mes antes tienen que presentar toda esta movida. No es que mañana pueden arrancar, así que No. si arrancaron denuncian. Y el lunes, aquí a las 5 de la tarde, será en Punta del Diablo, pero en En la todo rotonda el país vamos a van a haber vamos a actividades. encontrarnos allá. También en La Paloma, también en... No sé, hay varios puntos de la costa que... Te podríamos que hacer van a un estar. mapa del departamento con todo lo que se vayan enterando y podríamos armar una recorrida, que ya lo dije ayer también, pero por lo menos de tener un listadito en dónde van a ocurrir cosas en cada lugar y poder generar algún registro. Yo para irme lo único que voy a decir es un comentario. ¿Puedo hablar mal de alguien? Ay. No es mal, Yo no- pero a mí me cuesta mucho cómo pasaste de defender el agua en la OCE y que el agua y toda la cosa y abrazar y manifestar y no sé cuánto a habilitar estas cosas. La decisión no es del ministro, ¿no? Claro. Hablo de Ortuño, no es del ministro, Va más allá. pero vos no estás obligado a seguir dentro de un lugar en donde están haciendo cosas en los que vos estás en contra. Y bueno, ahí Sería es un donde... gesto político de decir, si Bueno, vos estabas pero hace de- 3 años defendiendo el agua, metiéndote en los líos, en las manifestaciones, cortando el agua, con toda la información, hablando abiertamente de tanta información que tiene que ver con el agua, no solo la que se bebe, sino en general, el recurso, en campañas del cuidado del agua, de la protección del agua, andate. ¿No? Como, no, yo aquí no me quedo, están destruyendo lo que yo estoy defendiendo. Me resulta, entiendo, es una pavada lo que digo, porque bueno, hay guitas, el ministro, anda a cagar, ¿no? Pero bueno, me resulta raro los principios de las personas cuando hace 3 años te veíamos con una bandera y ahora esa bandera está chorreada. Eso quería solamente reflexionar antes de ir. Sí, también hay cosas para reflexionar como que ANCAP tiene un departamento de transición energética y es el mismo que está promoviendo la búsqueda de petróleo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que Optimizar se llama, una sola... Bien. un No, solo pero escritorio. yo creo que hay un tema también de falta como de visualizar el problema de manera integrada, ¿no? O sea, cada uno lo ve desde su conocimiento, desde su perspectiva, y no lo podemos ver desde manera integrada. O sea, y esto es un problema que se tiene que abordar de todos lados. Es real que Uruguay precisa el petróleo. Ahora, ¿por qué no seguimos importando el petróleo que necesitamos y evitamos que nuestro océano, que es además un océano muy particular, que tenemos una riqueza enorme, más que otras partes del mundo, no lo impactemos de esa manera? ¿Y por qué no seguimos avanzando
en vez de ir para atrás a buscar petróleo, ¿por qué no seguimos avanzando en esa transición energética? En cómo mejorar esas tecnologías que ya tenemos, en cómo inventar otras formas de generar energía que no sean tan contaminantes, ni tan problemáticas, ni tan impactantes. Entonces, me parece ahí es que es donde hay un tema de... Y que además hay falta de conocimiento real de cómo funciona esto de la sísmica, claro. porque no hubo ninguno de los funcionarios de ANCAP, ni del ministerio, ni de ningún lado, arriba de un barco de esto. No hubo. O sea, por lo menos en el que estuve yo, no hubo. Entonces, la realidad es que también hay como que uno hasta cuando está ahí se da cuenta de las cosas, de cómo pasan, que respetaron todo, que todo la normativa, todo bien, pero la realidad es que el impacto está. Claro. Entonces, y que el impacto está y que no estamos haciendo más por mitigar mejor ese impacto y que además hay un punto en que ya no lo podés mitigar. Porque si haces sonido abajo del agua... O bajás el nivel de sonido para que no sea tan poderoso e impacte. No, y aparte como y eso ya conduce no el te agua, sirve. estás loco. Ya no te sirve No. para Claro, lo que no vos lo lo frenás querés. con nada. Entonces hay una realidad que es muy No lo difícil frenás. mitigar el sonido No, abajo no. del agua. Esa es la realidad. El progreso. Bueno, muy esperanzador para jueves. Me tengo que ir, porque yo hasta ahora ya me estaba yendo. Ustedes seguían hasta las 4 de la tarde, ¿se acuerdan los jueves? Tenemos un mensaje Bien. de un amigo suyo. Ah, mire, a ver, que me cae muy bien. Hola, soy Jorge Drexler sumándome a Mar Libre de Petroleras. Necesitamos demostrarle a nuestras autoridades que no estamos de acuerdo con los proyectos petroleros en la zona económica exclusiva del mar uruguayo. Buscar combustibles fósiles es una insensatez en este momento de crisis ecológica y climática, más para un país como Uruguay, que es un ejemplo a nivel de matriz energética y que ha demostrado que la transición energética es posible. El mar nos necesita, la fauna marina no tiene voz, pero nosotros sí. Así que sumate a pedir por un mar libre de petroleras. Gracias. Vamos. Qué Bueno. bien, qué bien, ¿viste? Ahí lo Drexler tenés. puede salir, pero Ortuño no puede salir a quejarse de que están siendo cagadas, ¿viste? No, Ortuño Te da pone cu- la firma que Y sí. bueno, pero se supone que estás sensibilizado. Estoy enojada con Ortuño. Pero bueno, qué bien, Drexler. Y seguramente se van a sumar en este fin de semana un montón de videos y apoyos y divulgaciones también. Podríamos mandar algo también desde la radio, me parece que estaría bueno. Y que en cada lugar del país, bueno, poder subir estos contenidos, esta información a nuestras redes hasta el lunes para que la gente entienda qué es lo que va a pasar el lunes también. La gente que quedó por fuera de toda esta data, que entienda qué es lo que va a ocurrir, estas concentraciones, por qué se hacen las movilizaciones. Sí, es una Divulgar. manifestación más y más fuerte porque va a ir con mucho más acompañamiento de firmas de la sociedad en relación a este tipo de actividades, ¿no? Que bueno, es lo que nos queda por hacer, manifestarnos. Frente a esta autorización, no nos queda otra cosa que manifestarnos. Y que da resultados manifestarse, no es que se hace al pedo, da resultados, Exacto. por eso se Eso criminaliza dice. y se persigue, ¿no? Eso dice. Así que nos encontramos el lunes y con usted, señora, el próximo jueves. El próximo jueves. Va a El quemar próximo- todo. Bueno, hoy preparó toda una clase con diapositivas, todo, le pasamos 3 y le cortamos todo. Bueno, No, no pero importa. Yo las traje por las dudas porque iba en función de lo que vaya saliendo, vamos poniendo, pero salió. Le manejamos la clase. si alguien ¿viste? necesita un poco más de información, organizamos Sí. una juntada acá en la casa y hacemos una Lindo, charleta. hacemos una... Podemos, Sería podemos. importante Podemos, para podríamos. quienes no quedan ahí hacer una cosita abierta. Invitamos A al representantes director que no tienen idea, al claro. director de ambiente. Que nos debe la visita. Sí, Sería bueno. a ediles, ¿no? Que se interioricen, ¿no? Desayuno petrolero Porque también hacemos. hablábamos el otro Un día con desayuno Juliana petrolero. que decía, bueno, también es importante que los departamentos, si bien esto es una decisión que tomó el gobierno nacional, ¿qué pasa si de repente Rocha se levanta y dice, no, en mi departamento no? Pero lo que pasa que eso sería para la tierra, no sería para el agua, porque el agua no tiene Bueno, pero jurisdicción no importa. departamental. O Ya sé que no es vinculante, pero una habría expresión Ah, no, pero una de aval de expresión que no, sí, de que claro. no pinta. Rocha no está de acuerdo, Maldonado no está de acuerdo, Montevideo no está de acuerdo. Sí, sería genial. Lo que pasa que yo lo que he visto, que vos lo decías, no nos vamos más, que los políticos no se manifestaron. No hay nadie que se No. haya manifestado, ni a favor ni en contra. Es como que no sabés si saben, si entienden, si Yo no escuché entienden. algunos a favor, sí. ¿Sí? ¿A favor? Está, yo no escuché mucho, pero no ha, Y hoy no ha justo habido... le un- preguntamos a un referente y dijo que prefería tener más información. Y claro. y Para sí, responder. está bien. Medio como un chiste. Pero bueno, no importa. ¿Está? Listo. Esperemos LJ. a ver lo que pasa. En las redes sociales hay un montón de información. En varios medios de comunicación hay mucha data. En nuestro canal de YouTube hay entrevistas también, pero está la diaria, hay mucha info que está dando vuelta, hay muchas entrevistas. Vitamina C. Está el Vitamina canal C, que de- está no solamente la que fuimos nosotros, sino la anterior, que fue lo que abrió toda esta movida. Hay mucha data
bajadita, no es que no entendés nada. Hay data conversada, hay intercambios muy interesantes, así que es importante que hay que hacer campaña para que vos te enteres, pero vos también te tenés que ponerle un poco de onda a enterarte de las cosas que están pasando. Así que hay mucha datita en las redes. Y si ves las audiencias y demás de parte de quienes quieren llevar esto adelante, medio que decís, dale. ¿Vos decís que no va a hacer nada todo este lío? No te creo. De última, después decís, el progreso es más importante. Bueno, esto es tu pensamiento, pero creer que esto es inocuo. No. Austeridad. Nos vamos a los tiros, ¿eh? Nos vamos a los tiros. Si mañana ven un barco a los tiros, denuncien porque no está bien, Paula, ¿no? No puede ser. Tiene que pasar un mes de antelación. Gracias. Tienen que entregar el plan de gestión ambiental. Listo. Como si fuera... Gracias, vecina. Seguridad de algo. Buen fin de semana. Ulma.